Vamos a ir con las últimas andanzas de Ábalos y también de Jessica, vamos a hablar de ello con María Cánovas, pero antes quería pediros opinión también sobre el tema de Ayuso, porque ya digo que hoy en el Consejo de Ministros al final es como que querían desviar la atención, no querían hablar mucho de los aranceles, del arancelazo, y al final han hablado de Ayuso, como es habitual, de Isabel Díaz Ayuso, con un torpedo a la línea de flotación. Con un torpedo brutal de la ministra de Innovación, de Educación, de Ciencia, la valenciana Diana Morán, hacia Isabel Díaz Ayuso, que dice que tiene, dice Morán, que tiene Ayuso un plan oculto para privatizar la universidad. Escuchen. Privada. Por tanto, hay un plan oculto por parte de la señora Ayuso de privatización de la universidad pública, que está dejando de ser tan oculto, cada vez es más público, y creo que tenemos todos la responsabilidad, la sociedad y también el Gobierno de España, de luchar con la privatización, que la primera fase de la privatización es la infrafinanciación y el maltrato económico, la segunda, por tanto, es la precarización y el desprestigio del servicio público, y la tercera ya es la apertura de la puerta de la privatización. Y eso está ocurriendo a día de hoy en la Comunidad de Madrid. Y ustedes saben que la semana pasada aprobamos en Consejo de Ministros. A ver, esto, Hugo Pereira, se entiende en el contexto de lo que hemos conocido hoy, esa encuesta de Sigma 2, que generalmente suele acertar, que da a Ayuso venciendo por una supermayoría absoluta, podríamos decir, es decir, que aumenta el resultado con relación a las últimas elecciones y deja a la izquierda, esto no es novedad, bajo mínimos en la Comunidad de Madrid. Este es el contexto en el que hoy Diana Morán hacía este ataque a Isabel Díaz Ayuso. ¿Están nerviosos porque Óscar López no está cuajando en la Comunidad de Madrid? Bueno, a ver, yo no creo que estén nerviosos, yo creo que le funciona mucho más al gobierno tener a Ayuso en la Comunidad de Madrid y en fin, hablando de Ayuso Vamos todos los días. Encuesta por la encuesta, la todos los días, de mira... 73 escañazos sí. para Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular lleva, en fin, ganando y gobernando en la Comunidad de Madrid desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el gobierno está encantado con que Ayuso continúe, con que Ayuso obtenga mayoría y seguir teniendo a Ayuso como antagonista, digamos, y como una persona a la que pueden recurrir para tejer su estrategia. Es decir, yo que el Partido Socialista no gobierna en la Comunidad de Madrid, yo creo que hasta... En fin, a ver, hasta lo pueden llegar a preferir en el sentido de si tienen a Ayuso como antagonista. Es decir, yo creo que Ayuso le da... Ayuso le puede dar votos incluso hasta a Sánchez. Es decir, es una de las personas más odiadas, quizás no sea la palabra, pero un sinónimo sí. Es decir, una de las personas que menos quiere la izquierda. Y al final tener el gobierno como antagonista a Ayuso, yo creo que, en fin, le ayuda en su estrategia, ¿no?, de polarización y, en fin, de irse hacia la izquierda, ¿no? Con lo cual, yo no creo que esté muy preocupado el gobierno. Yo lo que sí que creo es que Ayuso es que le beneficia, en fin, que Ayuso esté fuerte, porque al final, pues para el gobierno, pues pueden enarbolar ese miedo, ¿no?, a que viene. Ayuso la asimilan con la derecha, con la ultraderecha, ese miedo a que viene la ultraderecha y, en fin, todo esto que le achacan, ¿no? Y luego, eso por una parte. En cuanto a la parte de las universidades privadas, yo he estudiado en una universidad pública, he estudiado siempre en públicos, en colegios secundaria, primaria, universidades públicas. Estoy encantado de haber pasado por la pública. Creo que, en fin, la pública aporta una gran educación, pero también entiendo que tiene que coexistir la privada con la pública. Es decir, es que al final las universidades privadas, para empezar, punto número uno, digamos, dan una preparación, yo creo que en ciertos ámbitos educativos universitarios muy relevante, es decir, con más prácticas, con más recursos que tienen esas universidades, que ojalá estuvieran también las públicas, ojalá se invirtiera más en las públicas, ¿no? Pero yo creo que debe de coexistir. No entiendo esa guerra del gobierno que le ha plantado hacia las universidades públicas, como tampoco entiendo la guerra del gobierno que le planta contra la sanidad privada. Creo que deben de coexistir y se retroalimentan y se benefician mutuamente. Ni se ha de terminar con lo público, desde luego que no, ni tampoco se ha de plantear la guerra a lo privado, porque se retroalimentan y se autobenefician, digamos. Pero aquí el tema, Agustín, también, aparte del debate que pueda haber sobre universidad pública o privada, es por qué el gobierno, cada vez que tiene alguna dificultad, acaba sacando a Ayuso en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Este es el tema, que bueno, es una presidenta de una comunidad autónoma, como los otros presidentes de comunidades autónomas que hay en España. ¿Por qué el gobierno, cada vez que tiene algún tema así complicado, como puede ser este de los aranceles y tal, acaba sacando a Ayuso en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, ¿no?
A ver, el gobierno siempre tiene dos comodines del público, por decirlo de alguna manera. A ver, imaginándonos que estuviéramos en el programa que se llama ¿Quieres ser millonario? Se trataría, ¿quieres mantenerte en el gobierno? Bueno, pues siempre hay al menos dos comodines. Uno es Franco, que por cierto está pasando prácticamente desapercibido esos montañas de eventos que se iban a realizar en conmemoración de la finalización de la finalización de la dictadura. Bueno, pues el elemento era Franco, cuando no sabemos nada que decir o de dónde hay que distraer la atención, se utiliza Franco, y el otro es la señora Ayuso. Que a la señora Ayuso hay que reconocer que, digamos que la están enalteciendo de tal manera que hay momentos en los cuales parece la propia Margaret Thatcher o similar, cuando probablemente no es para tanto, por más que efectivamente en Madrid esté haciendo una política de dejar hacer y que muy liberal y que está teniendo éxitos indiscutibles. Al final, de lo único que se trata es de guerras ficticias. Hablabais de la universidad y de diferentes temas que en realidad no afectan para nada a la opinión pública. ¿De verdad alguien piensa que en este país hoy la universidad privada es un problema que quite, que sea un tema de conversación en las casas o que quite el pensamiento a los ciudadanos? Absolutamente para nada. Nada tiene que ver, no es algo que afecte. Pero sí que es cierto que genera un debate que le proporciona a un cierto público de radical de izquierdas como una especie de acercamiento por parte del Partido Socialista a ese tipo de problemas que en ningún caso, insisto, generan una realidad, son un problema real. La sanidad pública y la sanidad privada. Claro que hay que mejorar la sanidad pública, mejore el gobierno la sanidad pública, pero eso no es incompatible con la existencia de la sanidad privada. A partir de ahí, insisto, todo lo que se genera es absolutamente artificial. Y al ser artificial, pues son bluff que van pasando de manera cíclica. Y, insisto, con la única finalidad de servir de acicate a una determinada parte de la población, voto radical de izquierdas, esa desmembración que puede pasar mañana en Sumar y que, bueno, pues esa determinada gente no se vaya para el bloque de Podemos, sino que sea acogida seguramente y entre en loor de multitudes en la sede de Ferraz, encabezada por la ministra Yolanda Díaz y toda la parte que compra este discurso absurdo. Bueno, dice Agustín Martínez que uno de los comodines del gobierno cuando no quiere afrontar la realidad es Ayuso y el garbanzo negro del gobierno es Ábalos. Ese es el garbanzo negro del gobierno.